digamos, explicación con demostración cuando son dos cosas que no tienen nada que ver. Si eso es tan sutil dentro incluso del mundo que no es exactamente de la ciencia, imaginémoslo dentro del área de proyectos en lo que realmente vale absolutamente todo. Por lo tanto, incluso aunque nosotros nos movamos dentro del mundo de la teoría, si nosotros no utilizamos un método que pueda ser seguido por el resto de la gente, la teoría no es tal, porque lo lógico o lo verdaderamente importante de una teoría es que pueda ser sometida a prueba y que sea validada, porque si no es doctrina, básicamente, y creencia. El objetivo del final del conocimiento es reducir el grado de certeza de las verdades. Fíjense que estoy diciendo algo que parecería lo contrario. ¿Por qué? Porque las verdades solamente se dan en la religión, nunca en el mundo del conocimiento. Y entonces, minimizar, sin embargo, las discordancias entre explicaciones y observaciones. Es, por lo tanto, reducir el nivel de incertidumbre de esas predicciones que son a las que nosotros podemos llegar. Los tipos de explicaciones los podemos dividir según el fin, y ahora veremos otra tablita, que esto ya es el final, y serían rememorativas, asociativas y predictivas. Las rememorativas son explicaciones que sirven solo para recordar acontecimientos. Generalmente son, y veremos después, son las míticas. Las asociativas son las que relacionan situaciones y casos parecidos, que son análogos de los que extraen consecuencias para aplicar a casos similares. Esto hay que hacerlo con mucho más cuidado, porque el solo hecho de que haya casos similares no necesariamente quiere decir que las conclusiones de esos casos similares puedan ser iguales, salvo que sean validados por muchos observadores diferentes. Y las predictivas, que tienen como finalidad extraer conclusiones genéricas que permitan prever lo que ocurrirá en situaciones novedosas, que sin embargo la estructura subyacente sea igual a aquellas de las que nosotros hemos utilizado anteriormente. Y las explicaciones según modo o la forma serían ligadas también a las anteriores, las míticas, que asocia, como habíamos dicho antes con Júpiter, hechos fantasiosos con elementos procedentes de la realidad. Las analógicas, las que asocian hechos de la realidad natural cuya apariencia formal presenta una cierta similaridad con el objeto de los hechos a estudiar. Esto sucede bastante dentro del mundo, por ejemplo, de los refranes. Los refranes, que son de sitios o situaciones locales, extraen una serie de acontecimientos que ligan, que normalmente en esa localidad funcionan, pero que no se pueden generalizar a otras porque son análogas solamente para la localización en la que están fundamentadas. Y las abstractas, que son las que realmente nosotros deberíamos emplear dentro del mundo de la investigación, porque estas asocian entre sí hechos y situaciones genéricos cuya estructura profunda presenta similaridades acordes con una lógica que se puede reproducir. Y esta lógica debe de estar definida lo más exactamente posible con su finalidad. Lo que quiere decir, y volvemos otra vez al principio, que esta precisión en el lenguaje es fundamental, porque en el momento que cualquiera de los objetivos que nosotros perseguimos como fondo de una investigación no esté definido, mala investigación podemos hacer. Yo llevo, desgraciadamente, de experiencia muchos años como profesor de doctorado, y te viene un alumno diciendo: voy a hacer una investigación sobre el muro. Digo: oiga, pero eso del muro, ¿qué es? Porque yo puedo pensar en millones de términos de muro distintos. No es lo mismo una tapia que un murete pequeñito, que también es un muro que separa dos fincas, o que un cierre de cualquiera de una vivienda, de una habitación, o cualquiera de esas cosas. Y sin embargo, ya digo, esa falta de precisión es la que acarrea que luego el objeto de la investigación no esté bien definido, y al final las tesis se convierten, objetos de investigación, más en ensayos que en tesis como tal. Por lo tanto, y con esto termino, y aunque termine un poquito antes, si hay alguna pregunta, podemos entrar en el tema de las preguntas, sería interesante. Lo fundamental es que dentro del mundo de proyectos aprendemos a quitarnos de encima
la idea de hablar en metáforas y lenguaje poético y que realmente podemos entrar en el tema de las definiciones. Sí, buenas tardes. La comunicación que vamos a presentar esta tarde va a versar sobre la evaluación que se hace sobre la investigación y la producción científica en la materia de arquitectura. Vamos a analizar cómo se nos está evaluando ahora mismo a los investigadores y qué problemas estamos teniendo en la evaluación de esa investigación y cuáles son vamos al final de la comunicación a enfocar algunas líneas de posible solución para abordar esos gravísimos problemas que estamos teniendo en la evaluación de la investigación en arquitectura. Nadie discute hoy día que es necesario evaluar cuantitativamente, además de cualitativamente, la investigación de cualquier tipo. Y, de hecho, prácticamente casi la gran mayoría de los sistemas de evaluación actuales son cuantitativos, pero nosotros consideramos que la evaluación cualitativa es casi tanto o más importante. Hay que distinguir para ello entre calidad y excelencia de una investigación o de una producción científica, y calidad para nosotros son aquellas propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor, y la excelencia serían aquellas propiedades que hacen de aquel objeto o de aquello que estamos evaluando de superior calidad. Por lo tanto, es posible que toda la producción científica de un investigador sea de gran calidad o sea de calidad, y de aquella producción científica alguna de ellas será de excelencia, pero no toda puede ser de excelencia porque si no, no se distinguiría del resto de la producción. Las cualidades que permiten otorgar valor a un determinado trabajo científico fundamentalmente son tres: la originalidad, que es una condición indispensable de cualquier trabajo de investigación; el rigor en la validación y en la presentación de los resultados; y la difusión. La difusión es un requisito tan importante como los anteriores. En contraste con lo que hemos dicho, hay trabajos que serían excelentes y son los que poseen las cualidades exigidas a un material de calidad, pero en grado excepcional. Lo que distingue, según nosotros, a los trabajos excelentes de a un trabajo de calidad aceptable es la mayor repercusión que está teniendo ese trabajo sobre la comunidad científica. Esto está originando una infravaloración de los trabajos en arquitectura, porque la evaluación que se está realizando de la difusión y repercusión sobre la comunidad científica se está realizando con los mismos criterios que para el resto de disciplinas, sin entrar a valorar las especificidades propias de la disciplina de arquitectura. Bien, la visibilidad. Vamos a analizar los tres métodos que se están empleando para evaluar la producción científica en cualquier campo y especialmente en arquitectura. En muchos casos se computa como indicio de calidad la presencia en una base de datos de un trabajo, de un artículo científico. En arquitectura, para estos fines se emplea fundamentalmente el Avery Index for Architectural Publications, lo que entendemos todos como el Avery Index,
y la presencia en esta base de datos es un factor de visibilidad. En consecuencia, solo nos garantiza la visibilidad, garantiza que es un trabajo de calidad, pero no sabemos si la presencia en esta base de datos es un índice de excelencia. También hay otras listas, que son aquellas listas que se confeccionan en base a los criterios formales de las revistas que publican determinados artículos, como el Latindex. Pues esos criterios formales pueden ser la existencia de un consejo de redacción, la presencia de asesores externos, la revisión por pares de aquellos artículos, pero últimamente se entiende como un criterio de calidad el que la presencia de un artículo de una revista, el determinado número de criterios, el cumplimiento de determinado número de criterios de los criterios Latindex. Pero en los últimos tiempos se están observando indicios de confluencia entre estos dos modelos, es decir, por ejemplo, las bases de datos ISOC e ICID, que están gestionadas por el Instituto de Estudios Documentales de Ciencia y Tecnología, desde hace poco tiempo están exigiendo también la inclusión de criterios formales para la inclusión de una revista en esas determinadas bases de datos. Pero claro, tanto el modelo de bases de datos como el modelo de criterios tienen alguna limitación. Por lo general se refieren únicamente a revistas y excluyen otros formatos como pueden ser libros, actas de congresos, seminarios, jornadas, etcétera. También hay otro indicio de excelencia que es la referencia en otras publicaciones, lo que entendemos todos como el modelo de los índices de impacto, que consiste en medir la relevancia de una revista basado en el cómputo de citas a artículos de esa revista por artículos de otras revistas. En base a esto, el Institute for Scientific Information, el conocido como ISI, y el Scopus, también propiedad de la editorial Elsevier, son dos iniciativas que son estrictamente privadas, son estrictamente de ánimo de lucro, pero que se están determinando como las principales referencias para evaluar cuantitativamente la repercusión y el índice de impacto, el factor de impacto de una revista o de un artículo en la comunidad científica. Este modelo puede parecer objetivo e infalible, pero tiene algunas limitaciones. En primer lugar, el cómputo de citas es automático. En segundo lugar, no es preciso tener o cumplir determinados criterios formales para estar en esas listas y, además, no es un criterio de excelencia, vuelve a ser un criterio de visibilidad. La presencia en estas listas vuelve a ser un criterio de visibilidad nada más, no es un criterio de excelencia, no garantiza la excelencia de la producción científica. El desequilibrio, también para nosotros existe un problema fundamental, que es el desequilibrio numérico entre los distintos campos del conocimiento incluidos en las bases de datos del ISI. El propio ISI advierte que los listados del Journal Citation Report, del JCR, se pueden emplear para comparar revistas de un mismo campo científico, pero no para comparar revistas de distintos campos científicos. Y esto es algo que entidades como la NECA o la CNAI están obviando, es decir, están comparando la posición en un JCR, la están comparando en distintos campos del saber, cuando incluso los redactores de estas bases de datos creen que no son comparables. Otra limitación es el sesgo que se le da a esta base de datos, el escaso número de revistas que se analizan que no sean en inglés o los temas locales que también hacen que no tengan presencia en estas listas. No está claro, no existe tampoco, el propio ISI no publica un JCR, un Journal Citation Report, sobre la base Arts and Humanities Citation Index, que es propia de arquitectura, y no está claro, no tenemos claro si esto es debido a criterios puramente comerciales o, bueno, pues a nuestras costumbres, los investigadores en arquitectura y humanidades, que tendemos a veces a citar pues mucho más a Platón y Aristóteles que a investigadores modernos, por lo tanto es difícil establecer esos índices de impacto modernos. En algunos sitios hay un peligro muy evidente, que es que
hay personas que están sustituyendo la referencia a estar en revista del ISI por estar en un JCR que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y eso hace que se excluyan totalmente de los JCR, pues prácticamente revistas de expresión gráfica arquitectónica, de proyectos arquitectónicos, de composición arquitectónica. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con eso. Se ha intentado solucionar esta situación mediante la creación de índices de impacto específicos para revistas de humanidades y ciencias sociales. En España se hizo el RES, las revistas españolas de ciencias sociales y humanas, pero tuvo escasa difusión y escasa probabilidad de seguir adelante, bueno, por problemas sobre todo de financiación y continuidad. Hay un tercer elemento que es la evaluación intersubjetiva como indicio de excelencia. Aquí ya vamos a evaluar la excelencia. Sería el modelo de revisión o evaluación por pares. Se aborda mediante una estrategia totalmente diferente en la cual se intenta construir un índice intersubjetivo de excelencia de las revistas por medio de la suma de valoraciones subjetivas. Es decir, se valora por evaluadores externos y se calcula un índice. Este método fue puesto en marcha por el proyecto RES, que ya lo hemos citado, por la UPC también, para el caso de publicaciones técnicas, y por el European Reference Index for the Humanities, el ERI famoso, a nivel europeo. Bien, el ERI ha sido promovido por la European Science Foundation y que tiene como miembros 80 instituciones, en fin, y creo que para nosotros garantiza la solvencia intelectual y material de este proyecto, pero también ha sido criticado por su lentitud, un ritmo pausado que queda justificado por la metodología que han ido empleando, que por cuestiones de tiempo no vamos a explicar. Como resultado de ello, se publicaron 15 listas iniciales divididas en 3 grupos, 3 categorías, A, B y C. Categorías A, publicaciones internacionales de altísimo nivel de reputación y citados con frecuencia en todo el mundo. Categoría B, revistas internacionales citadas ocasionalmente en cualquier parte del mundo. Y categoría C, revistas de ámbito local citadas ocasionalmente en otras partes del mundo. De las 466 revistas analizadas, solo 44 pertenecerían al campo específico de la arquitectura. Y de esas 44 existe un problema importante, que es la deriva hacia solo los campos de historia y de composición arquitectónica, quedando, por tanto, prácticamente excluidos otra vez las áreas de proyectos arquitectónicos, urbanismo, ordenación del territorio, y eso vuelve a ser un nuevo peligro. También hay otros debates sobre el anonimato de los revisores, quién conoce a los revisores o no se conocen, si al final todo el mundo termina conociéndolos, ya no son anónimos, o sobre la utilidad, si esto sirve para los lectores o solo sirve para los que publican y solo nos sirve a nosotros los que publicamos. Bien, a medio plazo las tendencias son la confluencia de los dos modelos, el ERI se está planteando esta confluencia y, bueno, pues nosotros podríamos hacernos ideas de este funcionamiento y ya vamos a terminar. Diciendo que cuando se confluyen estos dos métodos, los resultados muchas veces son confluyentes. También hay una serie de amenazas a medio plazo y tenemos que terminar. Bueno, hay en primer lugar un problema, que es que todas estas bases de datos, salvo quizá el caso específico del ISI, se han inventado para otras cosas. Esto es a lo que nos referíamos cuando nos decíamos que, por ejemplo, la presencia en el ABERI Index era un factor de visibilidad o de calidad, pero no de excelencia, puesto que el ABERI Index, lógicamente, aspira a incluir todas las revistas de arquitectura significativas. Otro factor importante es el hecho de que en todas estas bases de datos no figuren revistas, no figuren libros, porque revistas sí, lo único que figuran son revistas, no figuran libros, no se incluyen capítulos de libros, muy moderadamente actas de congresos del máximo nivel en el ISI Proceedings, pero como digo, no se incluyen libros y capítulos de libros, y incluso diría más, es que en arquitectura, en determinados campos, en determinados temas de arquitectura, se puede hacer una investigación excelente, esta vez sí excelente, por medios exclusivamente gráficos. Por citar un ejemplo muy próximo, las investigaciones sobre la forma de la Villa de Madrid que ha desarrollado Javier Ortega, que se encuentra hoy
hoy con nosotros. Bien, todo esto no se incluye en todas estas listas de revistas, evidentemente. Y esta mañana hablaban algunos compañeros, decían, bueno, a mí qué más me da todo esto de los sexenios, me importa poco. Yo creo que todo esto puede ser bastante peligroso para las escuelas de arquitectura, porque todo esto es una especie de círculos viciosos en los que todo está interconectado. Es decir, si los profesores de arquitectura no publicamos o no entramos por todos estos circuitos, no nos darán dinero para proyectos de investigación, luego no podremos investigar, no podremos publicar. Si en las escuelas de arquitectura los profesores no se acreditan, no se van a dotar plazas en arquitectura para gran contento de otras escuelas o facultades que verán cómo si no hay titulares y catedráticos acreditados en arquitectura, pues cogerán ese dinero para sacar las plazas para sus acreditados, etcétera. Los grupos de investigación a su vez no tendrán financiación, no estaremos en las comisiones de doctorado porque no tenemos sexenios, en fin, todo esto son una serie de círculos viciosos, de vasos comunicantes y de circuitos interconectados que sí, digamos, sí, en las escuelas de arquitectura no entramos en todos estos mecanismos. Otra cosa es que nos gusten o no nos gusten, pero si no nos gustan, lo que deberíamos de hacer era promover que estos mecanismos, estos criterios cambien, ¿no? Porque si no entramos por estos circuitos, nos podemos ver reducidos a la más completa irrelevancia académica. En una reunión que tuvimos hace unos meses, un compañero decía, bueno, es que en Suiza, como en las escuelas de arquitectura no publican o no entran en todos estos circuitos de los JCRs y demás, en Suiza ya se han planteado pasar las escuelas de arquitectura al campo de la formación profesional. O sea, es decir, vale, José, esto está pasando en un país José, como que Suiza. Es decir, hay otros las amenazas son reales. Hay otros que tienen que hablar. Sí, pues muchas gracias. Con esto termino. Gracias. Joan Puig Domènech. Ya, es que lo miras. Bueno, yo de lo que les voy a hablar, la verdad que no sé si voy a hablar de docencia o voy a hablar de investigación, pero en cualquier caso yo les cuento una serie de relatos, les voy a contar, y al final ustedes juzgan a ver si les he hablado de docencia o de investigación. Una escuela de arquitectura, nuestra escuela de arquitectura, es una comunidad en la cual nos reunimos, pues, profesores, alumnos y PAS también, personal de administración y servicios, que no es exactamente el mismo PAS de otras instituciones, es un PAS universitario, bastante diferente, y nos reunimos pues, en la escuela de arquitectura. Nos reunimos en la escuela de arquitectura, no nos reunimos en una escuela de filosofía o de filología inglesa, sino de arquitectura. Esto quiere decir que, claro, tenemos un edificio en nuestras manos y podemos plantearnos experimentos, podemos probar cosas, hemos de contar con que la comunidad es capaz de tolerar algunos errores que cometemos. Veo aquí en la sala algunos pacientes de algunos de los errores, de los experimentos que les voy a comentar, dijéramos, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a relatar algunos de estos experimentos y a ver hasta dónde llegamos. Por ejemplo, yo les voy a relatar unos cuantos solo, porque hay algunos en ejecución en este momento. Un grupo de experimentos que hemos llevado a cabo con determinada filosofía es actuar sobre la gestión de recursos naturales, no del Congo y no de la Unión Europea, sino de nuestra escuela, dijéramos. Entonces, lo que nos propusimos con diferentes éxitos, el año 2006 nos propusimos transformar la gestión o el consumo de la calefacción, actuar como si tuviéramos esto en literatura inglesa, esto se le llaman living labs, ¿no? O sea, hacer experimentos con la gente dentro, dijéramos, ¿no? Sin mandarles de vacaciones, sino con la gente viviendo, dijéramos, ¿no? El 2007 del consumo de electricidad, el 2008 consumo de agua potable, 2009, etcétera, etcétera, pues todos los años que vendrán no dejaremos de hacerlo, ¿eh? El tema es el siguiente.
La filosofía que nos planteamos, al menos en este grupo de experimentos, es disminuir la demanda y después la demanda, o sea, las necesidades en cada uno de estos campos y finalmente, después de reducir esta demanda, quizás entrar en la mejora de la eficiencia de los sistemas. No al revés, porque al revés es curioso, esto está comprobado en algunas comunidades de vecinos y de cualquier cosa, en particular una comunidad universitaria, que cuando se ataca primero mejorar la eficiencia de los sistemas, a veces lo que se produce es un aumento del consumo, por la confianza de que la eficiencia de los sistemas permite consumir con más alegría, para decirlo rápidamente, ¿no? Bueno, pues entonces voy a relatarles estos. Bueno, el año 2006 decidimos pues entrar en la modificación de la gestión de la calefacción y lo que hicimos pues fueron cosas muy ligadas al cambio del uso del edificio. Lo primero que instalamos es un sistema de información en línea del consumo de gas. Esto quiere decir un sistema de información que nos va dando cada 15 minutos qué es lo que se está consumiendo. Y esto es público y notorio. O sea, que podemos ver, incluso si hacemos algún tipo de actuación, podemos ver el contraste, qué es lo que ha pasado, ¿no? Después, otra cosa muy importante, intentamos entender cómo utilizábamos el edificio. Esto, que es una cosa que uno diría que es de cajón, esto implementado en cualquier edificio de la administración pública sería muy interesante. Ver qué parte de la demanda que le estamos exigiendo al sistema es innecesaria, podemos prescindir de ella. Segundo, otra cosa, intentamos definir los espacios de nuestra escuela que en cada momento son necesarios. No toda la escuela es necesaria, no toda la escuela, y al decir necesaria quiere decir no a toda la escuela se le debe suministrar confort térmico en todos los instantes del día, en todos los días del año, sino que hay determinados momentos pues que hay espacios útiles, espacios abandonados, etcétera, etcétera. Y después aprovechamos la inercia térmica del edificio. No sé si se han dado cuenta, en nuestra escuela sucedía hace algún tiempo, que en pleno periodo de calefacción, en algunos momentos, se veían ventanas abiertas. Esto es una cosa que en principio está fuera de toda lógica. Esto es debido a que seguramente son sistemas de calefacción poco flexibles, que introducen algunos momentos de sobrecalentamiento y por lo tanto pues los usuarios, los que viven, pues hacen este tipo de cosas. En lugar de esto, planeamos sistemas de una calefacción intermitente. En algunos momentos se producían en fin, este tipo de cosas que ustedes ven allí en la derecha, a mano derecha, son unos determinados cortes. Evidentemente, estos son pruebas, esto quiere decir que hay errores, pero la comunidad se queja, pero se trata de gestionar las quejas, queda muy bien esto, Y aquí seguramente el moderador tendrá cosas a decir. Bueno, en cualquier caso, con todas estas cosas, lo que hicimos básicamente es coger el edificio y utilizarlo de otra forma, de una forma como más contenida. En resumen, esto lo resumimos nosotros diciendo que la Escuela de Arquitectura es de tamaño variable. Esto me recuerda el inspector Gadget, que tiene el brazo retráctil. En determinados momentos la escuela es más grande. La escuela, entiendo yo, la escuela donde se suministra confort térmico y luminoso. Y lo otro son espacios intermedios que quedan como una especie de colchón. O sea, no son escuela en aquel momento, dijéramos, ¿no? Y por otro lado, esto que les decía, ¿no? Aprovechamos la inercia térmica, que es un concepto difícil o que es un concepto a veces difícil de hacer entender a nuestro alumnado. Por la vía de la piel a veces se entienden cosas interesantes, ¿no? El año 2007 entramos, como ven, estos son experimentos con nosotros mismos, ¿no? El año 2007, pues entramos en el consumo de electricidad. En la parte de abajo, evidentemente, lo primero es disponer de información en línea también, con el mismo sistema, ver qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que consume la comunidad. De hecho, no lo consume el edificio, lo consume la comunidad. Después, definimos zonas con necesidades lumínicas diferentes. Esto lo que suele pasar también en edificios estos grandes es que todo parece homogéneo. Pues no, hay sitios donde se
necesita más, se necesita menos. Y esto quiere decir que si uno viaja por nuestra escuela, pues ve zonas con apagones, etcétera, ¿Pero por qué? Porque no son necesarios en aquel momento. Y acercamos las luminarias al plano de trabajo. Esto una cosa tan sencilla, nos permite incrementar el confort luminoso sobre los talleres, reduciendo a la mitad las fuentes de luz. O sea que es una cosa importante, dijeron, ¿no? Y en las áreas donde no hay confort luminoso, uno dice, ¿qué es lo que pasa? Pues que no existe suministro eléctrico en los momentos donde no hay... Son espacios abandonados, porque no son necesarios. Sigo. El año 2008 tuvimos una crisis muy fuerte de abastecimiento de agua potable en Cataluña y decidimos qué magnífica ocasión para hacer un experimento sobre el consumo de agua potable de nuestra propia escuela. Y entonces lo que decidimos hacer es, bueno, otra vez, información en línea, todas las pequeñas modificaciones de la red de agua potable que seguramente pues, todo el personal o toda la sociedad hizo, pequeñas cosas, pequeños, y después señalamos otra vez la demanda innecesaria, o sea, señalamos partes de la vegetación de nuestra parcela que consumían una cantidad de agua importante y las abandonamos. ¿Por qué las abandonamos? Debían ser sustituidas por otra vegetación que era la que tocaba en aquel sitio, dijéramos, ¿no? Y después, pues, la sustitución de todo el riego por aspersión. Una vez hecho esto, ahora estamos en un proyecto de aquellos que decían lo que viene a continuación. Una vez hemos adelgazado la organización, una vez hemos reducido lo que necesita, por ejemplo, en este caso en el consumo de agua, lo que vamos a hacer es invertir en eficiencia. Dicho de otra forma, vamos a utilizar mediante un sistema más o menos sofisticado la utilización de las aguas pluviales de toda la parcela para sustituir una parte del consumo de agua potable de este que decimos que necesitamos. Una parte, la parte menos peligrosa. Y uno dice, bueno, resultados, vamos a ver los resultados también. Los resultados cuantitativos, la verdad, estamos orgullosos, pero casi que estamos más orgullosos de lo que aprendimos, más que de lo que resultó, ¿no? Aquí ven en la parte de arriba el consumo de electricidad y de gas, los dos colores, de lo que es toda la Universidad Politécnica de arriba. Esto no son ni modelos ni nada, estos son facturas, esto es consumo de la compañía de eléctrica y tal. Esta es la evolución durante el año 2004-2008 del consumo sumado de lo que llamamos los recursos energéticos. Y esto, lo de abajo, es lo que consumió la Escuela de Arquitectura de Vallés en los mismos años. Hombre, evidentemente la escala es muy diferente, ¿no? Pero la tendencia es totalmente opuesta. Esto es muy importante, que haya logros también. Este es el consumo anual de agua potable de la Escuela de Arquitectura. Consumo anual quiere decir que, por ejemplo, donde pone enero 2007 es la suma del consumo que nos facturó la compañía de agua el mes de enero de 2007 y los 11 meses anteriores, y cada uno de los meses así, o sea que son el consumo de 12 meses. Pasamos de consumir más o menos en media unos 5.200 metros cúbicos anuales, pasamos y ahora estamos, fíjense que esto es el mayo del 2009, sí, pensaba, sí, el mes pasado, ¿no? O sea, estamos llegando a 2.500 metros cúbicos de consumo anual. Esto es una reducción. Esto cuando lo enseñamos a una empresa, en fin, se le ponen los ojitos así grandes si lo aplicara en mi empresa. Pero yo les digo, no es lo más importante, yo diría, ¿eh? Bueno, vamos a ver. En el año 2006, pues bueno, pues nosotros redujimos nuestro consumo en un 35%, el año 2007 en un 20% la electricidad y el agua, el año pasado, llegamos a un 40% de disminución. Y esta reducción, o sea, entramos realmente en dieta. Esto quiere decir que ya a partir de estos años vamos consumiendo esta cantidad. O sea, no fue una acción puntual, sino que realmente la escuela se adelgazó.
Desde un punto de vista económico, la gerente de nuestra universidad le va diciendo a la Generalitat, con el cual tiene un déficit presupuestario tremendo, que tiene una prueba piloto en una escuela en el cual reduce el consumo 40.000 euros cada año, lo cual nos estamos muy contentos que la gerente esté tan contenta, porque en algún momento le vamos a pasar factura también. Y en cuanto a emisiones de CO2, pues hemos reducido del orden de unas 145 toneladas al año, que a veces se compara con la pérgola del Fórum de Barcelona y más o menos me parece que es una tercera parte, pero aquí prácticamente sin haber gastado un duro. Quiero decir, por un cambio de la forma de utilizar el edificio. Y esto en realidad, y un poco voy a lo que quería ir. ¿Y esto qué es? ¿Formación? ¿Es investigación? Creo que algo debe tener, por ejemplo, de formación cuando un grupo de alumnos de nuestra escuela, siguiendo un poco lo que han vivido, etcétera, ha planteado a la universidad que ellos serían capaces de reducir el consumo de energía que tiene la biblioteca central del rectorado. Es fantástico, yo pensé. O sea, con lo que habían vivido se ven en condiciones de reutilizar o de movilizar o de hacer otras cosas con la biblioteca central, que es el edificio que gasta más de toda la universidad. Dijeron, no, hombre, esto debe ser formación, porque se ha comunicado, la verdad. Gestores energéticos de los edificios, en el fondo no estamos haciendo un simulacro entre todos, de gestor energético de edificios. Bueno, en cualquier caso, yo lo que les decía es, estamos en la universidad, deberíamos poder probar cosas, deberíamos poder estar experimentando con nosotros mismos. No le vamos a pedir a una familia que experimente con lo que hace. Bueno, propongamos nosotros. Nosotros tenemos un margen de tolerancia que nos podemos admitir más importante y podemos entrar en cosas de tipo finas. Existen algunos experimentos en marcha que algunos es muy curiosos. Estamos en un tema del plan de movilidad. Cuesta mucho variar el patrón de toda la comunidad para que se mueva de otra manera. Y la verdad que les recomiendo casi como un pequeño capítulo de casi una cosa de policíaca. Les recomiendo que si leen la ponencia escrita, se lean un apartado que no voy a contar, que se titula El caso de la contabilidad inversa, que tiene un título así policíaco. Casi que les recomendaría porque es una cosa que tenemos ahora en marcha. Y por otro lado, creo que no he podido entrar mucho en el detalle, pero me parece interesante el tema de que la gestión de la escuela, la gestión energética y de otras, no es exclusivamente un tema de dirección de escuela, sino es una empresa participada con todos los sectores. Y aquí está la clave de por qué pueden tolerar errores la comunidad, ¿no? Porque, bueno, dijéramos, se sienten parte del experimento, para decirlo rápidamente. Bueno, y me parece que esto es todo. Amadeo Ramos. Vale. Buenas tardes. Voy a entrar directamente en materia para intentar ser lo más breve posible, ¿no? Te lo agradezco mucho. Y eso pasa por esa cita de Italo Calvino, ¿no? En la que antes que imaginar una habitación situada a una altura del suelo desde la que observa un paisaje, una ciudad o cualquier otro lugar, es una invitación a crear nuevas situaciones que propicien la reflexión y sugieran alternativas que ensayar, aunque sea simplemente con utilizar algo conocido como un árbol. Investigación, profesión, docencia, el orden de las palabras puede cambiar para primar una determinada dirección. Los discursos se acomodan al escenario en el que se ponen, pero en realidad muestra la dificultad de establecer prioridades cuando se ejerce con decisión la docencia, la profesión o la investigación. Pero surgen contradicciones, ¿no?
La enseñanza de arquitectura es posible si el arquitecto decide ejercer como docente, pero practicar la docencia no le garantiza el éxito en el ejercicio profesional. Docencia y profesión son incompatibles, al menos así se entiende desde las universidades, aunque la enseñanza de la arquitectura necesite del dominio y de los conocimientos que se derivan de una práctica profesional continuada. La investigación es un trabajo reconocido que equilibra convenientemente docencia y profesión, aunque no es una responsabilidad exclusiva de los arquitectos que ejercen la enseñanza de arquitectura. Las investigaciones en biomedicina o los ensayos clínicos tienen como fase final la experimentación y comprobación de los resultados en el ser humano y están obligados a que estos resultados se publiquen en revistas específicas para conocimiento de toda la comunidad científica. El éxito de la investigación decide la amplitud de la publicación y el rango de la difusión. De la misma manera, las investigaciones en arquitectura deberían concluir la redacción de un proyecto y posteriormente en su construcción. Sería la adecuada transferencia tecnológica. Pero dada la escasa viabilidad de esta tesis, un camino posible es verificar las investigaciones en la práctica profesional y docente hasta donde sea posible. Un caso de investigación en la profesión, ¿no? En la historia de la arquitectura del siglo XX encontramos ejemplos que han intentado crear nuevas situaciones para una arquitectura mejor. Uno de ellos es el trabajo que Álvar Aalto propuso en el año 40 a la Escuela Superior de Tecnología del MIT, en Cambridge, Estados Unidos. La aventura de Aalto duró poco tiempo, aunque suficiente para comprobar ciertas ideas y proponer una forma de trabajo integrando profesión, investigación, escuelas o facultades de arquitectura, empresas o instituciones públicas. Una investigación que le permitió afirmaciones aún vigentes, como que la vivienda, la ciudad o los servicios públicos deberían tener un cierto grado de permanencia. De este proyecto, capaz de expresarse en un solo organigrama, lo que es de agradecer, ¿no?, me interesa destacar lo siguiente, ¿no? Primero, su estructuración por fase, pensada para trasladar las pruebas y los ensayos de laboratorio a la realidad. Su seguimiento, su observación científica, como comentaba Aalto, estaba encaminada a vigilar el funcionamiento de lo construido. Esta primera fase del ensayo concluiría con la obligatoria publicación de los resultados que, como Aalto indicaba, se realizaría para uso académico y científico. En segundo lugar, la validación de la investigación, Aalto la delega a las universidades, las que actuarían de supervisoras. En tercer lugar, la financiación, es decir, el espacio de colaboración destinada a las empresas, fundaciones y autoridades locales. En cuarto lugar, la elección del sitio para la nueva ciudad experimental, próximo a la ciudad existente y a centros industriales y agrícolas, 80 hectáreas aproximadamente. La propuesta de Aalto intuye una manera de planificar las periferias de las ciudades muy diferente a cómo actualmente se realiza. En quinto lugar, Aalto plantea la cuestión de la construcción, observada desde la producción industrial. Es su propuesta para una estandarización flexible, con la que se podría responder tanto a las necesidades individuales como a las colectivas. El proyecto de Álvar Aalto pasó a engrosar la amplia lista de utopías realizables que no fueron construidas, pero empleando una terminología actual del proyecto de Aalto podrían extraerse importantes transferencias tecnológicas. Una de ellas puede ser una investigación docente en tres tiempos de exploración que podrían expresar tres conclusiones. Primer tiempo de exploración, las metodologías de ensayo se verifican con propuestas de intervención. La arquitectura toma forma y en general viene a interpretar los cambios inherentes que se producen en toda sociedad en cambio continuo. Wright describió la Tierra como la forma más simple de la arquitectura y a la naturaleza, la que creaba su proyecto de Broadacre City, como el modelo libre, es de la Tierra y con la Tierra. La casa con huerto es una forma de vida cuyo origen habría que buscarlo en otros tiempos y en un marco geográfico distinto al de hoy. La modernidad la utilizó para proponer un modelo de ciudad que ha ocupado un importante lugar en la cultura reciente de la arquitectura. Es una vía para investigar cómo asentar una población en un medio rural sin desfigurar su paisaje y provocar exclusiones. La terminología de los discursos que en la actualidad defiende la condición múltiple de los nuevos asentamientos, múltiples escalas, múltiples paisajes, múltiples redes, múltiples velocidades, induce a pensar la compatibilidad de la ciudad extensiva, del cultivo y del jardín doméstico con la ciudad genérica, la que defendería la densidad aislada en altura como ideal, la que, según Koolhaas, puede existir en cualquier sitio, en un arrozal o en el centro de una ciudad. Su traslación práctica en este caso, un lugar para una comunidad experimental, en las huertas de Miraflores en torno al Camino de la Reina en Sevilla, un lugar con comunicaciones con la ciudad existente,
próximos a centros industriales, a lugares agrícolas, que propicien reconsiderar la planificación de las periferias de las ciudades, un área de actuación próxima a las 80 hectáreas. Segundo tiempo de exploración. Las propuestas de intervención se verifican con arquitectura. En el año 24, Le Corbusier publicaba en la revista L'Esprit Nouveau el artículo El ángulo recto, acompañando el texto con una pequeña planta de un paisaje natural sobre la que dibujaba una cuadrícula ortogonal. Proyectar sobre una geometría nueva que, controlada sus propuestas, definiese un suelo nuevo sobre el que operar libremente. Las dos direcciones ortogonales sobre las que Le Corbusier funda su espacio son también las dos componentes sobre las que recurrentemente se organiza la arquitectura del siglo XX. La línea del horizonte, es decir, el suelo que se manipula, el territorio que se ordena, el paisaje que se transforma y la vertical humana, la otra naturaleza que da sentido a la arquitectura. Le Corbusier refiere en el dibujo volúmenes, espacios, naturalezas, etc. Si la cuadrícula es una base de trabajo que ayuda a reconocer los límites de lo construible y en un paisaje introduce criterios de orientación, combinar módulos y dibujar cuadrados sobre la trama es imaginar usos, vacíos, volúmenes o comunicaciones, sistemas estructurales o modos de construir. Tercer tiempo de exploración. Difusión para uso académico y científico, como decía Alto. Los grupos de investigación son lugares idóneos para la investigación en arquitectura. Entre la docencia y la profesión ocupan una situación estratégica dentro del organigrama que hoy dibujan las universidades. La productividad es alta, debiendo transmitir a instituciones y empresas la necesidad y el beneficio que reporta su trabajo en la investigación y en la práctica profesional de la arquitectura. En arquitectura, la difusión de ideas, obras o proyectos ha sido siempre una cuestión necesaria para conocer primero y para proponer después. Pero la difusión debe cumplir trámites de calidad. Antes que la concentración en un único medio, sería deseable diversificar las fuentes y las vías destinadas a la publicación de resultados para uso académico y científico. En la difusión debería primarse el interés del conocimiento. Solo así sería posible establecer una amplia red de difusión cuyo objetivo principal sea el de intercambiar conocimiento y experiencia en materia de arquitectura. Así lo entendemos en el grupo de investigación, Proyecto Progreso Arquitectura. En la colección Ensayos para un nuevo hábitat urbano, editado por la Universidad Internacional de Andalucía, una serie de investigaciones monográficas, en los suplementos de proyectos que edita el propio grupo de investigación en aplicación de la investigación a la docencia, y nuestro proyecto último, proyecto editorial, la revista de arquitectura Proyecto Progreso Arquitectura, que se empezará a editar a finales del año 2009, una revista en formato papel y en formato digital, hablado por la Universidad de Sevilla, ajustado a los criterios de calidad que recomienda, entre otros, el BOE 282-2008 y el FESI, una revista de arquitectura abierta a todos aquellos investigadores que deseen participar en este proyecto de conocimiento e intercambio de ideas en materia de arquitectura. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Rafael, ¿temas? Sí. Bien. Buenas tardes. Primero agradecer a la escuela y a la organización la oportunidad que nos da de reunirnos en torno a estos temas de especial interés siempre y desde luego que en estos momentos pues bastante más. Mi ponencia va a versar sobre la investigación en el área de conocimiento urbanística y ordenación del territorio, el área conocida tradicionalmente como la 815. En concreto, esta ponencia surge a partir de una propuesta que ya desde hace algunos años el Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha para intentar, de alguna manera, ayudar a los departamentos que tienen resultados en su investigación desfavorables.
Desgraciadamente, uno de ellos es el Departamento de Urbanismo, del que soy miembro, y el director tuvo a bien encargarme pues la redacción de esta guía que intentaba, de una forma muy instrumental, muy básica, intentar dar ayuda para facilitar el trabajo investigador de los diferentes grupos pertenecientes al departamento. Prácticamente la ponencia se basa en la contestación a 3 preguntas, conclusiones de esa investigación, las preguntas son: ¿qué investigación se hace en la Escuela de Arquitectura en relación al área 815? ¿Por qué se hacen tan pocos proyectos de investigación desde el área de conocimientos de urbanismo? ¿Y por qué los resultados de la investigación hechas por arquitectos desde el área 815 tienen tan baja visibilidad? Primero, como contexto general, nuestro marco universitario está formado por 70 instituciones de tipo presencial, de las cuales 47 son públicas, 23 son privadas. El área de conocimiento de urbanismo y ordenación del territorio tiene presencia más o menos en el 30% de las universidades públicas, en 14 de las 47, y tiene presencia en 9 de las 23 privadas. A partir de aquí, la pregunta ¿qué investigación se hace desde las escuelas de arquitectura? Yo la abordé de una manera, podríamos decir, aséptica, sin entrar en la cualidad. Entré simplemente, inicialmente, en la cantidad. Para ello hicimos una prospección de las diferentes líneas de investigación y grupos de investigación que trabajaban sobre este área en las diferentes universidades, centrándonos exclusivamente en aquellos grupos formados por arquitectos y por ingenieros de caminos. Es decir, las 2 profesiones que en un principio tienen competencias claras sobre el urbanismo y la ordenación del territorio. Con eso nos encontramos que aproximadamente existían 22 grupos de investigación y aproximadamente 80 líneas defendidas por estos grupos, y esas 80 líneas se podían resumir en este cuadro de 10 campos, ¿no? Donde están las temáticas principales que se abordan. Curiosamente, las temáticas no son coincidentes entre arquitectos e ingenieros. Los ingenieros fundamentalmente trabajan sobre ordenación de recursos naturales, infraestructuras, sistemas de información geográfica y transporte y movilidad, mientras que los arquitectos trabajamos sobre todo sobre sostenibilidad, paisaje, análisis urbano y planificación urbana, y historia urbana y patrimonio. Al 50% estamos con la ordenación del territorio y con las actividades sobre el territorio. Estos son campos que son bastante comunes entre los dos. Pero bien, esto evidentemente no representa la totalidad de la investigación que se hace en el área de urbanismo y ordenación del territorio. Si además añadimos investigaciones afines, es decir, que también versan sobre este tema, aunque no se desarrollen necesariamente en escuelas de arquitectura y en escuelas de ingeniería, nos encontramos con que la situación es exponencialmente diferente. En amarillo se representa el potencial de arquitectos e ingenieros, y en color marrón se representa el resto, es decir, aportaciones de investigación desde geografía, desde cartografía, desde medio ambiente, desde incluso biología, porque también hay aportaciones al urbanismo y la ordenación del territorio en estos campos, con lo cual nos encontramos que entre arquitectos e ingenieros representamos un 33%, insisto, de forma cuantitativa, en los temas relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio. El resto, los 2/3 restantes, se reparten entre otras áreas en las que específicamente el área de conocimiento 815 además no está presente. ¿Por qué se hacen tan pocos proyectos de investigación desde urbanismo y ordenación del territorio? Esta cuestión la podríamos contestar a partir de 3 pequeñas conjeturas. Por un lado, el inadecuado diseño de los grupos y estructuras de investigación en urbanismo. Vamos a intentar ver a qué me refiero con ello. Por una parte, si hiciéramos una radiografía general de las escuelas de arquitectura respecto a su estructura de profesorado, nos daremos cuenta que en prácticamente todas, aproximadamente un 50, incluso un poco más, % de sus profesores son profesores
asociados, es decir, no son profesores a tiempo completo en la mayoría de los casos y, por lo tanto, a la hora de la verdad, a pesar de que evidentemente su contribución es muy valiosa dentro de la universidad para aportar la experiencia práctica de la calle a los futuros arquitectos, por otro lado, y esa es la evidencia que se intenta presentar aquí, reducen el contingente de personal previsto para la investigación. Es decir, este tipo de profesorado evidentemente tiene otras necesidades en el exterior que tiene que atender y, por lo tanto, la investigación no es un campo especialmente de su interés. Si ponemos un ejemplo, en concreto el de mi universidad, que no es especialmente grave tampoco, nos encontramos con esta cascada. En la Universidad Politécnica, de forma general, el 23% de los profesores son asociados. En la Escuela de Arquitectura específicamente ya nos encontramos con que un 40% son asociados. En el Departamento de Urbanismo, un 54%. Y si nos quedamos con los profesores del Departamento de Urbanismo que imparten docencia en la Escuela de Arquitectura, la situación ya es de un 64%, es decir, 3 veces superior a la media propia ya de la universidad. Por otro lado, insistiendo sobre esa misma inadecuación de la geometría, podríamos decir, de los grupos de investigación, señalamos un aspecto que ya comentamos, o ya se comentó esta mañana, el tamaño de los grupos, es decir, lo que habitualmente se conocen como grupos de gran masa crítica. La propia formación o la propia reunión de grupos de investigación en arquitectura es poco habitual la presencia de grupos grandes. Solamente en las escuelas más tradicionales o más antiguas, como esta casa o la de Barcelona, nos podemos encontrar con grupos específicamente de investigación formados por muchos profesores, seguramente reunidos con la intención de poder, evidentemente, acceder a los proyectos de investigación de concurrencia pública, cuyo criterio, uno de los fundamentales, es que los grupos sean grandes y que sean además de múltiples disciplinas. La realidad es que después estos grupos, en la mayoría de los casos, cuando alcanzan algún proyecto de estas características, trabajan por separado, es decir, no trabajan a coro, para entendernos, trabajan formando grupos pequeños, que es como inicialmente se han constituido. Con esto quiero decir no que los grupos de investigación grandes sean un problema o no sea tampoco una posibilidad a alcanzar, pero eso no tiene por qué repercutir negativamente en la agilidad y en las posibilidades que ofrecen, por otro lado demostradas en nuestra área de conocimiento, los grupos de investigación pequeños, que también dan resultados interesantes, pero se ven ponderados negativamente en foros o en convocatorias como las nacionales, frente a otros grupos. Por último, dentro de esta misma línea, la transición o la necesidad de nutrirse los grupos de investigación de jóvenes investigadores, que son en definitiva la esencia y la savia fundamental para mantener una investigación viva a través de doctorandos, a través de tesis doctorales, etc. Afortunadamente en la Universidad Politécnica de Valencia ya desde prácticamente hace una década se viene desarrollando un proyecto bastante interesante. Es un símil muy futbolístico, se denomina el proyecto Cantera y consiste simplemente en intentar captar directamente a los mejores expedientes de las escuelas, no solo de arquitectura, sino en general de todas, para que se mantengan en la universidad a través de una plataforma de transición sólida y que garantice una cierta continuidad. Esto ya, insisto, se ha experimentado a lo largo de 10 años y ha dado buenos resultados, sobre todo en departamentos donde inicialmente pues la investigación era más precaria. Esto podría ser un buen ejemplo a trasladar a otras universidades y a otras escuelas, en concreto de arquitectura. Por otro lado, tenemos una falta de representatividad en la valoración de la investigación del área de conocimiento. También se comentaba esta mañana. Hay clasificaciones muy distintas para todos los gustos, de la UNESCO, de la CNAI, de la ANEP, de la ANECA también, y en concreto el área de conocimiento de urbanismo, a ella se puede acceder desde diferentes posiciones o desde diferentes caminos. Esto que inicialmente a alguno le podría parecer como una ventaja,
a la hora de la verdad se traduce como un inconveniente. Es decir, hay caminos que son más ventajosos que otros y introducirse por el menos atractivo pues produce evidentemente pérdida de tiempo y pérdida de capacidad cuando se podría desde un principio esclarecer o fundir mejor las líneas de desarrollo. Por otro lado, carencia de aplicaciones y recursos tecnológicos específicos desarrollados desde la propia disciplina del urbanismo. Prácticamente, aunque es una generalización, pero no seguro que me iré mucho de la realidad, desde la introducción de los sistemas CAD en los departamentos de urbanismo no ha entrado una nueva tecnología apoyada de la informática y un poco pues, de los recursos que hoy están en mano, ¿no? Sistemas de información geográfico, que son instrumentos de absoluta utilidad y de absoluta necesidad en su desarrollo desde los propios departamentos de urbanismo y desarrollados por arquitectos, prácticamente son invisibles. En cambio, geógrafos, licenciados en medio ambiente, otras disciplinas, son especialistas en estos campos y abarcan un ámbito especialmente importante para nosotros. Nosotros estamos, en este caso, en inferioridad de condiciones y deberíamos de intentar revertir. Perdona, te tengo que cortar porque es que nos queda una comunicación aún y tenemos que ir al coloquio. Muy bien, pues nada, pues simplemente... Tengo que estar yo ahí. Muy bien, pues simplemente concluyo. Por último, ¿por qué los resultados de investigación hechas por arquitectos tienen tan baja visibilidad? Bueno, pues se han hecho muchos esfuerzos, se han conseguido en los últimos años encontrar muchos recursos, entre otras cosas valorar los propios proyectos, pero desde luego que de aquí a los próximos años y a partir de reuniones como estas, pues seguro que conseguiremos que progresivamente los proyectos sean mayores y mejores. Gracias. Gracias. Una pregunta. Bueno, es que estamos fuera de plazo, pero... No, simplemente, cuando hablas de proyectos de investigación, ¿os han incluido los acuerdos de transferencia de tecnología? No. O sea, ¿de qué proyectos? En un principio, cuando he hablado de los proyectos de investigación... Plan nacional. Sí. Plan nacional. Sí. Exacto. De plan nacional. Sí. Nacional nos queda Fernando Vela. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a intentar ser muy rápido porque ya vamos muy justos y vamos a intentar en 5 minutos o en 4 minutos hacer un resumen muy rápido de la cuestión a la que me quería referir. Como sabéis, en este año 2009 se cumple el 160 aniversario del primer viaje que hicieron los profesores y los alumnos de esta escuela a partir de una solicitud que hizo Aníbal Álvarez Buquel para hacer el levantamiento de los monumentos españoles. Se empezó a editar desde 1849 pues, la célebre serie de monumentos y el primer viaje que hicieron aquel conjunto de profesores y alumnos de esta escuela pues, se hizo a la ciudad de Toledo y bueno, pues se publicó a continuación fueron apareciendo y se fueron publicando los distintos volúmenes, ¿no? de esa obra en la que la escuela de alguna manera ha participado de manera muy, muy activa, ¿no? El trabajo de monumentos españoles yo creo que es el antecedente más importante de un trabajo de investigación que profesores y alumnos de esta escuela pues venimos haciendo en los últimos años en un campo que es el de la arqueología de la arquitectura, que es un campo relativamente novedoso en cierto sentido por su presencia en las escuelas de arquitectura, sin embargo muy antiguo, ¿no? de trayectoria muy antigua en el caso del estudio de los monumentos, porque no trata sino del estudio, vamos a decir, de la cultura material, en este caso de la cultura material arquitectónica. Es cierto que en las enseñanzas de grado, sobre todo en los últimos planes renovados, pues ha habido ocasión, a través de las asignaturas de libre elección, de las optativas, pues de impartir enseñanza en historia de la construcción, que por ejemplo era un campo que desatendíamos tradicionalmente. Aquí en la escuela incluso pues damos algunas asignaturas específicas de arqueología, por ejemplo hay una arqueología industrial. Pero la arqueología de la arquitectura no se había tratado de manera más o menos sistemática hasta que no se han implantado algunos estudios de posgrado específicos, ¿no? En ese sentido yo quiero solamente destacaros la existencia en este momento de una trayectoria, digamos, señalada por la existencia de una serie de cursos que han tenido una duración en el tiempo larga y arraigada,
en la enseñanza de la restauración, el máster en restauración que impartía el Departamento de Construcción y también el de Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y Urbano que impartía también la escuela a través del Instituto Juan de Herrera, que algunos de ellos han estado vigentes más de 20 años, y también en los últimos años la consolidación de un curso de especialidad en Arqueología de la Arquitectura que va por su 9ª edición, ¿no? Por lo que respecta a la situación actual, se acaba de empezar a impartir. Este año estamos arrancando con la 2ª edición, el máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico, el nuevo máster oficial, y dentro de ese máster oficial precisamente se ha establecido un módulo de documentación en el que interviene un grupo nutrido de profesores de la escuela, entre los que se encuentra, por ejemplo, Javier Ortega, que es un catedrático de dibujo de la escuela, que está aquí presente, y profesores de su equipo, como Ángel Martínez o Miguel Ángel Alonso, y también, bueno, pues algunos de los profesores que estamos trabajando en este ámbito, ¿no? Dentro de ese módulo de documentación hemos organizado algunas asignaturas en las que está la asignatura de levantamiento y fotogrametría, la de métodos de documentación, la de lectura histórico-documental y material, y también una asignatura de Arqueología de la Arquitectura, de la que se celebrará este curso que viene, la 2ª edición, ¿no? Hay también, como os decía, un curso de especialidad como título propio de posgrado, que incorpora también estas materias, en el que básicamente participamos los mismos profesores, ¿no? Los mismos que he citado, y algunos más también de Historia de la Construcción y de otras materias. Y bueno, pues básicamente en ellas lo que hemos abordado es el estudio y la investigación de algunos conjuntos madrileños en los que podemos trabajar precisamente gracias a la aportación generosa que hacen los mismos alumnos del curso, que trabajan solidariamente y en equipo, y que, bueno, pues que han desarrollado, por ejemplo, en el caso del máster oficial del año pasado, pues un estudio bastante sistemático del recinto amurallado de Talamanca de Jarama y de la iglesia de San Juan Bautista, que está en el centro del conjunto. Os paso muy rápidamente algunas imágenes para que veáis un poco, pues, trabajos de rectificación de imágenes y de identificación de unidades y lectura de paramentos, después definición también de esas unidades, ¿no? Elaboración de planimetrías. Y en el caso del curso Arqueología, del curso especial de Arqueología de la Arquitectura, pues hemos trabajado, por ejemplo, en Toledo, en los conjuntos amurallados de la ciudad. Hemos ido, a lo largo de muchos años, analizando zona a zona, pues desde la Puerta de Bisagra Vieja, Puerta del Sol, Puerta del Vado, Puerta de Alcántara, Valmardón, en fin, todos los conjuntos, digamos, más significados de ese conjunto amurallado, y hemos podido ir desarrollando, pues, algunos trabajos entre los que están, pues, los de levantamiento mediante el empleo de técnicas y procedimientos nuevos en los que los alumnos tienen mucho interés en participar, porque son enseñanzas que son muy difíciles de incluir en la enseñanza normal de grado y que, sin embargo, en la práctica de la restauración, pues hoy son de uso muy necesario, ¿no? Por ejemplo, el tema de rectificación fotográfica, pues a través de programas informáticos como Photomodeler, el tema de trabajo con imágenes en 3 dimensiones, ¿no? de anaglifos, para ver con gafas de anaglifos. También trabajamos, y esto es muy importante, en temas documentales, búsqueda de información fotográfica antigua, de información documental, la idea de implicar muy directamente al alumno de posgrado en una labor que esté muy cerca de la propia actividad profesional, ¿no? De la aplicación muy directa de esos conocimientos, ¿no? Entre el que aparece también, por ejemplo, estas referencias a monumentos españoles, ¿no? que es una también de esas fuentes de documentación muy interesantes, ¿no? Y después, una vez se ha culminado ese trabajo de levantamiento, de levantamiento fotográfico y rectificación y de trabajo documental, pues se pasa al de lectura, ¿no? Ahí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, estos son todos trabajos de alumnos. Lo que os estoy poniendo en las imágenes son exclusivamente trabajos de alumnos. Este corresponde a una práctica que hicieron en la zona de la Puerta de Alcántara, y bueno, veis ahí la localización, y después los trabajos de fotografía, la toma de datos mediante fichas. Todo esto se elabora, pues, profesores y alumnos participando directamente sobre el terreno, en excursiones, en viajes, que permiten después pues, ir definiendo los distintos elementos y bueno, generando las propias matrices y llegando incluso al estudio detenido, pues, de series de aparejos que a la larga constituyen también aportaciones en términos generales en lo que sería los campos de la investigación, vamos, pura en el caso de la historia de la construcción, porque no dejan de servir como de piezas o de elementos, de pequeñas teselas de un mosaico muy grande. Bueno, pues en este caso en la definición de formas de hacer las cosas, formas de construir, tipologías de materiales,
sobre los que solo se puede avanzar con un trabajo que tiene que ser necesariamente muy coral, hecho por muchas personas durante muchísimo tiempo, ¿no? En ese sentido, pues estos cursos de posgrado, sostenidos en algunos casos durante más de 20 años, han ido permitiendo elaborar un poco esos volúmenes de información, ¿no? Entonces, bueno, solamente trasladaros esto. Creo que hay mucha más información y otras sugerencias, otras opiniones en la ponencia escrita que todos tenéis, y no sé si habré llegado a los 5 minutos, quizá los haya sobrepasado, pero creo que esta es la última imagen. Muchas gracias. Y aquí lo vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos el coloquio en la sala A, o sea que volvemos a casa.